Empieza. Ok, empiezo yo. Bueno, primero que todo presentarnos, digamos, nosotros somos un colectivo de educadores, pensionados, activos, universitarios de secundaria, que nos conocemos con el nombre de Colectivo Carmen Lira, Acción Pedagógica. Parte de nuestra labor es la discusión, el análisis y el aporte para poder entre todos y todas ir construyendo este espacio que nos permita enterarnos, conocer, entender y a la vez tomar postura sobre los acontecimientos de la realidad nacional y de la realidad mundial, ¿verdad? Porque en este momento es evidente que lo que pasa en el mundo afecta a cualquiera de las realidades de cada nación o estado. Tenemos una postura siempre del lado de los oprimidos y las oprimidas del mundo, ¿verdad? En búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria, cada vez que busque los pilares de la dignidad humana y el bienestar común, ¿verdad? Creemos que el mundo está sufriendo en este momento de lo más, de las problemáticas más profundas, ¿verdad? Como la guerra, como el saqueo, como el hambre, como la dependencia, como el imperialismo, y nuestro país no es la excepción a eso, ¿verdad? Las realidades que sufre nuestra sociedad y el sistema educativo costarricense también es parte de una política mundial, ¿verdad? De una política mundial que busca el sometimiento de los pueblos, el saqueo de los recursos naturales, el embrutecimiento, el individualismo, el egoísmo, y que no nos preocupemos por las grandes injusticias que suceden en el mundo. Hoy, a partir del 9 de octubre del año pasado, está sucediendo una de las masacres más terribles que ha conocido la humanidad, ¿verdad? El Estado sionista de Israel inició una ofensiva contra una región llamada la Franja de Gaza, que contiene una población de más de 2 millones de personas y no se detiene, ¿verdad?, esa agresión. Y creo que cualquier ser humano que sienta, como diría el Che Guevara, ¿verdad?, cualquier injusticia como parte de sí mismo, ¿verdad?, debería tomar postura sobre esto que está sucediendo. Y parte de nuestro aporte como colectivo es iniciar hoy una discusión sobre los acontecimientos que están sucediendo no solo en los territorios ocupados, la Franja de Gaza, Cisjordania, el Líbano, sino entender todo el contexto que está viviendo Medio Oriente, que para nosotros está está en juego prácticamente la estabilidad y la paz mundial, ¿verdad? O sea, esto es muy grave, entonces por lo tanto creemos que parte de nuestro aporte como educadores es primero tomar postura, ¿verdad? No creemos que la neutralidad sea parte de un apoyo, ¿verdad? Como lo diría Desmond Tutu, ¿verdad? Ser neutral en cuestiones de opresión es estar del lado del opresor, ¿sí? La neutralidad en estos casos no debería ser parte de la racionalidad humana. Entonces, creemos que debemos tomar postura, denunciar las injusticias donde quiera que se produzcan. Este es un espacio de discusión democrática. La idea es que todos podamos participar, todos y todas podamos participar y entre todos ir construyendo ese espacio de discusión que es lo que permite lo que quiere llegar a ser Carmen Lira. Yo, de mi parte, hice una introducción como para ir como generando un conjunto de ideas que después nos permitan la discusión, ¿no? Pero podemos como ir interrumpiendo y todo, ¿verdad? Aquí es como bastante libre, nada más el compañero Alan va a coordinar la palabra, sí sugeridamente tal vez unos 3 o 5 minutos por compañero y compañera, ¿verdad? Para que sea más amena y más amplia la discusión. Bueno, voy a leer la introducción. Dice, desde el 9 de octubre del año anterior, pero sin lugar a dudas como parte de un genocidio sistemático que se inició en 1949, asistimos como humanidad a la más despiadada y brutal agresión contra la población palestina de la Franja de Gaza por parte del ejército sionista y del Estado de Israel.
Bajo la cínica y cobarde excusa de un supuesto ataque de Hamas, el régimen de ocupación israelí, liderado por el asesino y carnicero Benjamín Netanyahu, ha asesinado con saña y odio inhumano a más de 30.000 palestinos, 10.000 de ellos niños y niñas. La naturaleza asesina y genocida del sionismo israelí ha quedado más que en evidencia, al ver cómo sus ataques se concentran en bombardeos a escuelas, hospitales, barrios de alta población civil y ciudades, con el único fin de causar el terror, asesinar en masa y condenar al exilio a la población de la Franja. La ocupación israelí sobre los territorios árabes y palestinos ha supuesto un genocidio ininterrumpido y sistemático de violación de todos los derechos humanos, pero hoy asistimos a la más despiadada de las atrocidades modernas. Estamos observando ante nuestros ojos la verdadera solución final del sionismo contra la población de la Franja de Gaza. Un verdadero infierno contra la humanidad a vista y paciencia de todos los organismos internacionales de los supuestos estados civilizados modernos. Las matanzas sionistas sobre las poblaciones árabes, sobre los campamentos de refugiados y contra la población civil son innumerables, pero debemos citar con indignación y horror las matanzas de Deir Yassin en 1948, donde un mercado árabe fueron asesinados 245 mujeres y niños indefensos. Las matanzas de Chabre Yatila en 1982, cuando invadiendo el Líbano y en alianza con sus falanges libanesas, asesinaron miserablemente a cientos de palestinos habitantes de estos campos. La matanza de Jenin en Cisjordania en el 2002. Pero lo que hoy asistimos no tiene comparación en la historia del terror del sionismo. La ocupación sionista se ha ceñido históricamente contra los niños palestinos. Israel es el único estado en el mundo que utiliza la justicia penal militar contra niños y niñas. Son cientos los niños que se encuentran en cárceles sionistas, sufriendo los más crueles tratos. El 65% de los niños que están presos han sufrido violencia sexual y cada año son capturados entre 500 y 700 niños. 400 niños hoy en cárceles ocupan tratamiento médico y mueren en las cárceles del régimen israelí. Hoy es evidente que los objetivos del sionismo son la destrucción total de la Franja de Gaza, el aniquilamiento y la expulsión de la población de la Franja y la creación de nuevos campos de colonos sionistas ocupantes de la Franja. Pero el régimen sionista es más que solo el Estado de Israel, es una política de exterminio y ocupación, es un movimiento político ultraderecha que permea e influye sobre las políticas de los Estados Unidos y sus regímenes serviles y aliados, sobre el avance de las llamadas nuevas derechas. No es casual que el ultraderechista Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentre hoy en Israel, sometiéndose a la bota sionista, y antes de tomar la presidencia del Estado argentino se haya reunido con los llamados 400 judíos de Nueva York, un lobby sionista que influye sobre los estados títeres de Medio Oriente. Vienen unos compañeros, paremos un momentito para... Cortamos. Okay. No creo que haga falta cortar. Ah, ¿no? No, pienso que es mejor hacerlo continuo, por sí es como para que recuente la actividad. Bueno, detalles. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Hay más sillas, si gustan podemos hacerlo más amplio para que estén más cerca. Se puede dar vuelta al sillón también, como para que no quede en torcida. No, quitemos las cosas de ahí y usamos ese sillón. Pero Hay que hacerle fuerza, ¿está bien? Vamos a tener que cambiar como el centro. Ahí al final te ayuda. No, Yo me voy a quedar por acá. No más, tiene que moderar. Sí, por eso, para poder moderar y para poder mover la cámara, me voy a quedar por acá. No hace tanta falta que yo esté ahí. Tal vez antes de que continúes. Bueno, tenemos un ratito de haber empezado la actividad. El asunto de la grabación es porque vamos a compartirlo, el Carmen Lira, como grupo que somos, en algunas de las redes sociales que tenemos. Simplemente para, ¿verdad?, de contar un poco la actividad y utilizarlo también como un insumo sobre el tema.
y el compañero estaba haciendo una introducción. Comienza, hermano. La lógica de la actividad es que todos podamos participar, todos y todas. Entonces, la introducción es como un punto de apertura de algunas ideas ahí básicas para que después podamos todos y todas conversar. Okay. Sí, de mi parte, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá estaba leyendo como una introducción que nos permita como después la discusión, ¿verdad? El régimen, la ocupación sionista se ha ceñido históricamente con los niños palestinos. Israel es el único estado en el mundo que utiliza la justicia penal militar contra niños y niñas. Son cientos los niños que se encuentran en cárceles sionistas sufriendo los más crueles tratos. El 65% de los niños en cárceles sionistas han sufrido violencia sexual y cada año son capturados entre 500 y 700 niños. 400 niños que ocupan tratamiento médico mueren en las cárceles del régimen sionista. Hoy es evidente que los objetivos del sionismo son la destrucción total de la Franja de Gaza, el aniquilamiento y la expulsión de la población de la Franja y la creación de nuevos campos de colonos sionistas ocupantes de la Franja. Pero el régimen sionista es más que solo el Estado de Israel y su política de exterminio y ocupación. Es un movimiento político de ultraderecha que permea e influye sobre las políticas de los Estados Unidos y sus regímenes serviles y aliados. Sobre el avance de las llamadas nuevas derechas. No es casual que el ultraderechista Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentre hoy en Israel, sometiéndose a la bota sionista, y antes de tomar la presidencia del Estado argentino, se haya reunido con los llamados 400 judíos de Nueva York, que es un lobby sionista que influye sobre los estados títeres de Medio Oriente, sobre los Estados Unidos y sobre la ONU, para violar los acuerdos y las declaraciones sobre los crímenes de guerra de la entidad ocupante. Por otro lado, el sionismo es, como lo han definido algunos autores, un portaaviones terrestre, vigilante y guardián de los intereses geopolíticos del imperialismo en Medio Oriente, y que está dispuesto a avanzar en el sometimiento de los estados árabes y no permitir el surgimiento de movimientos de liberación en los estados árabes. Es un hecho que el sionismo actúa en concordancia y en alianza con el imperialismo para atacar los estados que resisten a la dominación imperialista, principalmente el estado persa de Irán y el heroico pueblo de Yemen, que son hoy el eje fundamental de resistencia a la política de expansión y saqueo del sionismo y el imperialismo en Medio Oriente. No debemos olvidar que en el 2009 el movimiento de resistencia libanés Hezbollah es el único frente de resistencia que ha logrado derrotar militarmente al ejército israelí y que apoya sin lugar a dudas la derrota del sionismo y la devolución de los territorios ocupados desde 1948, además de la destrucción del Estado sionista. El ataque yanqui sobre el territorio sirio e iraquí, violando la soberanía de esos estados, es un claro ejemplo de la política ofensiva militar imperialista contra Medio Oriente y sobre la resistencia de los pueblos soberanos, y busca una escalada militar sin precedentes que active la respuesta militar de Irán y sus principales aliados, Rusia y China. ¿Sí? Después intentamos como construir unas preguntas que nos permitan empezar la discusión, pero son preguntas simplemente generadoras. Cada compañero o compañera puede intervenir de la mejor manera, como ellos lo crean posible. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo puede existir a la vista y paciencia del mundo supuestamente civilizado un régimen asesino y carnicero que actúa con toda la libertad para generar este infierno? ¿Qué es el sionismo como movimiento político y por qué debe ser combatido por todas las personas que amamos la justicia, la dignidad humana y la libertad? ¿Qué elementos hacen que la situación actual sea distinta para los ocupantes sionistas y su política de sometimiento sobre el Medio Oriente? Entonces, de mi parte, ese es como mi aporte ahorita. Ya podemos como iniciar la discusión, compas. La dinámica que teníamos pensado es, bueno, un conversatorio, pero no un conversatorio, digamos, académico, en el sentido de que hay unos ponentes, ¿verdad?, que monopolizan, sino, como dice el compañero, generar a partir de esto primero y empezar a conversar. Sí, obviamente, para que tenga algo de lógica y de orden, yo voy a digamos, coordinar la palabra, y por ahí hablaban de 5 minutos. A mí me parece que 5 minutos es mucho, porque se puede alargar. Pienso que 3 es suficiente. No sé si les parece. Usted toma la palabra. Bueno, déjenme un toque porque mi celular está grabando, entonces ocupo que alguien me ayude con el cronómetro. Ok. ¿Me presta el papel para ir tomando las Claro. palabras? Ok. Entonces, Marco quiere hablar. Dígame, Marco.
Álvaro también. Álvaro, después. ¿Alguien más? Para apuntarlo. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia. Entonces tenemos Marco, Álvaro y Sonia. Y tal ahí, vez si se presentan porque no nos conocemos todos. sí, eso sí me parece Una válido. presentación rápida. De hecho, Ok. queremos presentarnos todos. Bueno, la presentación, mi nombre es Marco Troyo, soy docente pensionado, docente universitario y soy miembro activo del colectivo Carmelina. Lo mío es muy breve. Lo que quería mencionar o quiero mencionar es que con lo que dijo Juan Diego sobre la niñez, es importante tener en cuenta que hay instrumentos internacionales que protegen la niñez. La Convención Internacional de Derechos del Niño, su artículo 2, protege al niño de todo lo que son agresiones, no importa su religión, su raza, su idioma. Entonces, con esto quiero decir que a países como Israel, como los Estados Unidos y algunos otros, por mencionar solo esos dos, no les importan los instrumentos internacionales. El derecho internacional fue diseñado simple y sencillamente para ser aplicado a aquellos países que no tienen un poder o que no son hegemónicos. Entonces es importante de ver este genocidio, sobre todo de niños, que a nadie le importa. Una organización como la Organización de Naciones Unidas no ha intervenido porque esto es una matanza. Esto tal vez y la secuela de esto o el antecedente de esto sea el holocausto de los judíos con el Estado fascista. Entonces, yo reitero que aquí lo que estamos viendo es un genocidio a vista y paciencia de todos los países del mundo sin que ninguno intervenga. Ni siquiera las organizaciones internacionales sustentadas en el derecho internacional han venido a poner su granito de arena. Dejan hacer todo lo que ellos quieran sin importarles que se infrinja de la manera más patente el derecho internacional de los derechos humanos. Y en algunos casos estos países protegen los derechos humanos, pero protegen sus intereses. Pero cuando los derechos humanos son de países que para ellos implican una amenaza al Estado hegemónico, pues ahí no se aplica. Entonces, esto es importante para que ustedes tengan en cuenta que los instrumentos internacionales se vuelven puro papel cuando se trata de ciertos actores internacionales que no tienen misericordia en masacrar, en humillar, en violar y en exterminar, simple y sencillamente porque esta gente no es de su religión, no piensan como ellos y quieren expandirse, porque el sionismo es un Estado que se expande y cada vez más. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marco. Continúa la palabra del compañero Álvaro. Gracias, yo soy Álvaro, vivo en Plátano, soy miembro del Movimiento de Asambleas Populares. Yo veo el asunto de Gaza como obviamente un asunto que está involucrado en un contexto muchísimo más amplio, ¿verdad? El asunto va más allá del asunto en Gaza. En estos momentos Oriente Medio está anegado en sangre, no solamente en Gaza, sino que Occidente está realizando ataques en Bagdad, en Irak, en el Líbano, en Jordania y en otros países, con el pretexto de tomar represalias contra los ataques que sufrieron en algunas de sus bases militares, en las que perecieron muchos soldados. Pero todo eso que está pasando allí no es ni más ni menos que el reflejo de una situación militar de un carácter más global, ¿verdad? Y las acciones militares siempre tienen, digamos, intereses o objetivos de carácter económico. Desde hace muchísimos años que los Estados Unidos tienen interés en la zona de Euroasia, que es una zona que antes había pertenecido a la Unión Soviética, donde están todos estos países
Uzbekistán, Afganistán, Turkmenistán y todos los que están y los que no están. Porque en esas zonas hay muchos minerales y muchos recursos naturales, y también porque son zonas espléndidas para producir opio, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ha tenido mucho interés en esa zona desde hace mucho tiempo. Aparte de que si lograra tomar suficiente influencia sobre esa zona, podría desde allí amenazar constantemente a Rusia, que es el pastel grande que ellos quieren, ¿verdad? Ellos sueñan con dividir a Rusia en pequeños estados que puedan someter, ¿verdad? Porque al final de todo, pues son mercados, son fuentes de recursos minerales, de diamantes, de gas natural, de petróleo, etc. Entonces, la intención original de los Estados Unidos era apoderarse de la zona de Euroasia, después de que se separó de la Unión Soviética. Y como nunca había podido, intentó... ¿Se me acabó ya el tiempo? Ya casi. Bueno, no, entonces ahora pido la palabra para continuar. Está muy bueno. No, siga. Sí. Un par de minutos. Una prórroga. Ok, Un par de minutos porque está bueno, sí. entonces, compañeros, se les ocurrió la genial idea de desestabilizar a Rusia, empezando por Ucrania, ¿verdad? Entonces empezaron a atacar sistemáticamente las zonas del Donbass, ¿verdad? Que eran zonas de población fundamentalmente rusoparlantes, ¿verdad? Que quedaron viviendo ahí en Ucrania después de que se separó la Unión Soviética. Y con la idea de desestabilizar la situación geopolítica y justificar el apoyo de Occidente a una guerra contra Rusia, ¿verdad? Siempre pensando en desmembrarla o por lo menos poder acceder a Euroasia, que es esa zona de esos países, ¿verdad? Entonces, como ya el mundo no es un mundo unipolar, sino que hay otras fuerzas en el mundo que son emergentes en Irán, en la India, en China, etc., es que se abre un segundo frente. Se abre un segundo frente en Gaza, ¿verdad? Con el ataque de Hamas a territorio israelí. Ustedes conocerán de historia y sabrán que Hamas y que Gaza es un pequeño país sin recursos económicos, ni técnicos, ni científicos para desarrollar una industria armamentística. Obviamente, todo lo que ellos han logrado es porque tienen a grandes potencias detrás que están apoyándoles. Y por eso ellos han podido construir cohetes, misiles y toda la cosa como los que se usaron para atacar a Israel el 7 de octubre. Entonces, este segundo frente se abre justamente cuando la OTAN este segundo frente se abre justamente cuando Occidente está agotando prácticamente sus reservas de municiones, porque todos se habían estado llegando a Ucrania, estaban casi que echando el último aliento y prácticamente con sus arsenales vacíos, porque todo lo volcaron hacia el apoyo en Ucrania, a la guerra contra Rusia. Entonces un segundo frente les complica muchísimo las cosas a Occidente. Ya. Digo yo, tal vez cerras para poder continuar. Es que para decirles por dónde iba, estaba haciendo un contexto para decir que como el asunto se le está complicando en Euroasia y también en el Medio Oriente, los Estados Unidos ya están buscando cómo reforzar sus posiciones en América Latina. Claro. Hay algunas reuniones muy interesantes de las que quería hablar en Ecuador y en Uruguay, bueno, en Argentina. Bueno, entonces, pido la palabra después. Sí, exactamente. Sí. Ok, tengo la palabra a la compañera Sonia, que la pidió. Bueno, mi nombre es Sonia Leandro, yo soy miembro de la Alianza de Mujeres Costarricenses, desde hace muchísimos años, y estoy acá por la invitación de Rita y de Álvaro, que
compartieron conmigo la invitación. Más que una reflexión, digamos, tengo más bien como muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces mi expectativa era más como conocer, digamos, como qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y por qué razón, digamos, siendo Israel una potencia militar y teniendo tanta seguridad, ¿Qué es eso? unos cuantos pudieron entrar a su territorio, llevar gente secuestrada. Entonces uno dice, bueno, ¿será que también Israel fue el que propuso de alguna manera por debajo para que más pudiera entrar a sus territorios? Y, o sea, porque realmente es complicado, ¿verdad? Todo lo de Medio Oriente es muy complicado, los medios de comunicación no nos dan información y nosotros no tenemos, digamos, como mucha información, digamos, real de lo que está realmente sucediendo, sino por aquí nos dicen una cosa, pero por allá nos dicen otra cosa, entonces uno queda como en el medio y uno dice, bueno, ¿cuál es mi posición? Estoy en contra de los compañeros, ¿sí? Porque uno también tiene amigos que son judíos y que uno los quiere. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo les voy a hablar? ¿Les voy a dejar de hablar? O sea, son unos asesinos. Está en contra, porque uno también ve que el pueblo de Israel, muchos del pueblo de Israel, muchas mujeres del pueblo de Israel se han manifestado en contra de lo que está haciendo su propio pueblo, ¿verdad? Entonces es una situación un poco compleja y a mí me gustaría un poco, digamos, cuando una de las preguntas que el compañero dijo sobre, bueno, qué es el sionismo y todo eso, que conversáramos un poco sobre eso. Yo voy a apuntarme en la palabra después del compañero Carlos, Kiko, y tal vez para tratar de abordar algunas de las cosas que usted comenta desde mi perspectiva, ¿verdad? Ahí podremos complementar. Perdón, yo lo había apagado. Ahí tal vez podemos después complementar con lo que los demás compañeros quieran aportar. Entonces tengo a Carlos y después voy a pedir la palabra yo. ¿Alguien más quiere que le apunte la palabra? Álvaro, otra vez. Sí, pero después de que hable. Sí, está bien, está bien. No, yo creo que no hay ningún Que problema. se vaya por rondas. Sí, por eso, después bueno, ¿alguien quiere que lo apunte la palabra de una vez? Pero cuando hable el último, usted pregunta. Está bien, listo. Carlos, adelante. Y si no se abre el balón. El sionismo es una utopía, para decirlo de alguna forma, y que algunos indican que fue elaborada ¿Quién es usted? en el siglo... Ah, perdón. Mi nombre es Carlos Delgado, pertenezco al MAP y a Carmen Lira. El sionismo es una utopía que algunos indican que alcanza su plenitud, digamos, a finales del siglo XIX, pero algunos señalan que realmente tiene antecedentes muy anteriores. El problema no es que sea una utopía, sino que los sionistas pretenden realizar esa utopía a plenitud. Y la gran Sion forma parte de una buena parte del Medio Oriente, y su plenitud pasa por la expulsión de la población que está ahí. Y es una cosa que los sionistas inician desde el primer momento. El sionismo se manifiesta como un acto político terrorista desde el puro principio, ¿no? Empieza a expulsar a la población palestina que está ahí a la fuerza. Y así ha sido eso desde el primer momento, desde 1947 aproximadamente. Lo otro, y un poco para aportar a lo que decía, bueno, otra cosa muy interesante que se señalaba Petras, el sociólogo norteamericano, es que el peso que tiene Israel en Estados Unidos, dice Petras, constituye un fenómeno muy particular en la historia humana, ¿no? Porque es un espacio del imperio, para decirlo así, que termina gobernando o determinando las acciones, para el caso del Medio Oriente, termina mandando, digamos, al interior del centro imperial. Y el compromiso que tiene Estados Unidos con Israel prácticamente resulta inquebrantable. Ahora, en medio de una fractura
que se da a partir de la guerra en Ucrania, en que la globalización se fragmenta, ¿verdad? Estados Unidos y Europa quedan por un lado y las potencias contrahegemónicas, Rusia y China, quedan por otro lado, y se establece una gran disputa que se empieza a proyectar en todas las regiones del planeta. Bueno, ahora seguiré con eso, ya se me acabó el tiempo. Sí. Ok, bueno, yo pedí la palabra. Siguiendo un poco la discusión en función de lo que la compañera compartía, para mí, sí, de hecho el tema de este conflicto particular dentro de la situación del Medio Oriente, que es el tema palestino, es complejo porque hay muchísima ideología dominante sobre el conflicto. Es decir, si usted prende el televisor, en los canales de cable que medianamente hablan de historia, usted lo que va a encontrar es una visión construida desde el Estado de Israel, en la mayoría de los casos. Uno ve, por ejemplo, History Channel, y de día por medio dan documentales sobre la Segunda Guerra Mundial desde una visión sionista, como decía Carlos. Entonces quedan muchas preguntas que enredan el conflicto. Lo primero para mí es tener claro que lo religioso, que es sobre lo que muchas veces se disfraza el conflicto, es un tema secundario. Es decir, yo puedo tener un amigo judío y no necesariamente porque una persona es judía está a favor de la masacre de los palestinos o está a favor incluso del Estado de Israel y su existencia. Es más, históricamente el sionismo es una minoría, tanto teológica como filosófica, dentro del pensamiento del pueblo judío. Para mí es importantísimo entender que el Estado de Israel nace en un contexto colonialista desde las potencias imperiales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que esas potencias imperiales están configurando un mundo en el cual ellos tienen que tener la máxima zona de influencia, y el Medio Oriente es una zona central para esa influencia. Lo hacen a través de construir artificialmente un Estado con la excusa religiosa, política, ideológica de la construcción de un Estado para los judíos, pero que termina constituyéndose en un Estado satélite de los imperialismos británicos, estadounidenses y en general europeos en la zona del Medio Oriente, y que ponen bajo control a esa población específica, y no solo bajo control, sino a una situación de genocidio sistemático. Hay poco tiempo, pero si uno se pone a recontar la historia de cómo se dio el proceso de construcción del Estado de Israel, uno se va a dar cuenta de que, si bien es cierto, ya desde el siglo XIX venían colonos judíos, en su mayoría escapando del antisemitismo en Europa, eran recibidos con cierta tranquilidad por las poblaciones musulmanas, las poblaciones árabes que habitan el levante mediterráneo, específicamente en la zona de Palestina. Ya con la entronización política del partido sionista y con el apoyo de las potencias imperialistas, lo que se da es una colonización ahora sí sistemática y planificada de personas que vienen a suplantar a la población que vivía ahí, y que no lo hacen a través, como se ha querido vender en los libros de historia, de la compra inocente de tierras, sino que se da desde un primer momento a través del terrorismo. Ok, después puedo continuar. Sí, que se hace a través del terrorismo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que uno escucha mucho sobre este conflicto es que los árabes son terroristas. No saben convivir políticamente en paz, no saben adaptarse a la democracia occidental. El primer grupo terrorista que la historia moderna del levante mediterráneo conoce, terrorista en el sentido que utilizó el terrorismo como medio para lograr sus fines, es el grupo Likud, que es lo que hoy en día es el germen del partido de Benjamín Netanyahu. Entonces, la construcción del Estado de Israel ha sido una construcción sobre la base de la explotación, el genocidio y el dominio imperialista. Y por una minoría. Ok. Bueno, esa es mi intervención. No sé, ¿alguien más? Yo podría compartir un poco. ¿Sí? ¿Alguien de los que, No sé si alguien más quiere los que conversar. no han conversado, que quiera hacer algún aporte o hacer algo, para no dar la palabra como solo la misma gente? Si no, podemos volver a tomarlo luego. ¿No? Bueno, entonces usted quiere hablar y después Marco. Juan y después Marco. Ok, bueno. Mi aporte más que todo es que, digamos, vamos a ver.
El conversatorio es Medio Oriente, ¿verdad? Evidentemente la situación que está sucediendo en la franja es de lo que más nos convoca acá, ¿verdad? Dada la magnitud de la brutalidad y del genocidio, ¿verdad? Pero evidentemente el sionismo, digamos, mi apreciación es que el sionismo no es solo el Estado de Israel, ¿verdad? Eso yo traté como de dejarlo claro. El sionismo es un movimiento político, ¿sí? Nacionalista, racista, que no representa al pueblo judío, porque también habría que entrar casi en una discusión escolástica, ¿qué es el judío, verdad? O sea, cierto, eso me parece complicado. Vamos a ver, en un primer momento ningún judío ruso, ni lituano, ni polaco tenía la idea de volver a Israel. O sea, ni siquiera se pasaba por la cabeza, ¿verdad? Esa es como también aquella utopía de Marcos Garvey, ¿verdad? De que los negros volvieran a África, ¿verdad? Y los mismos negros decían, ¿cómo voy a volver yo a África si yo soy norteamericano, ¿verdad? Si yo soy limonense, si yo soy costarricense, ¿verdad? Esta idea de un pueblo, una nación, es básicamente una idea de ultraderecha, ¿cierto? ¿Qué sucedió básicamente? En un primer momento el sionismo fue un movimiento sumamente minoritario, ¿sí? Todos sabemos que el pueblo judío, principalmente el pueblo obrero judío, estaba más ligado a los movimientos de izquierda, ¿cierto? Al Blum, por ejemplo, a los partidos revolucionarios, el partido bolchevique, la socialdemocracia europea. El sionismo, es más, tiene un germen dentro de la socialdemocracia europea, un germen ultraderechista. O sea, también esa idea de que son un movimiento religioso se cae por su propio peso, porque ellos provienen del marxismo, de alguna u otra manera, son una deformación nacionalista. Básicamente hay varios mitos que me parece que en los que se ha sustentado, y en eso, por ejemplo, hay un libro sumamente esclarecedor, Historia oculta del sionismo, ¿verdad? Que es maravilloso, ¿verdad? Donde habla de los 4 mitos, ¿verdad? Primero, un pueblo sin patria y una patria sin pueblo, ¿verdad? Esa idea de que cuando llegaron no había nadie, ¿cierto? Que eso no existía, eso se cae bajo su propio peso. Es más, la existencia de los pueblos árabes en Palestina es histórica y milenaria, ¿verdad? Otro mito importantísimo es la única democracia en Medio Oriente, ¿cierto? Rodeada por salvajes, ¿cierto? Dictadorzuelos, ¿cierto? Que no pueden convivir con lo que es diferente. O sea, yo no conozco, como lo leía en la introducción, yo no conozco un régimen en el mundo que utilice la justicia penal militar contra niños de 8, 10 años, ¿cierto? Que hable de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, sí, me parece a mí que hay que ir desmontando esos mitos, ¿verdad? Judío no es igual a sionista, ¿sí? Así como alemán no era igual a nazi. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del aniquilamiento, la destrucción o el desmontaje del Estado de Israel, hablamos del desmontaje de un régimen de ocupación. Así como el apartheid en Sudáfrica no significó la desaparición de Sudáfrica, ¿cierto? Nosotros hablamos de que debe ser desmontado el sionismo para que pueda haber la convivencia que todos los ciudadanos de esa nación merecen tener. Gracias. Listo. Marco pidió la palabra. Sí, una especie de adendo. No se puede tratar de analizar o hablar del conflicto Israel-Gaza si no se tienen antecedentes históricos. Tenemos que tener bien claro, y ustedes han tratado de hacerlo y muy bien, Gaza y ese territorio desde que fue ocupado por el Imperio Otomano, después anexado por el Imperio Británico, ha tenido una serie de problemas, y después con la configuración del Estado israelí por parte de las Naciones Unidas. Aquí es importante, tal vez, la inquietud que tenía la compañera, de tener claro que el sionismo, el judaísmo y la gente de Israel son conceptos totalmente diferentes. Es decir, se puede ser judío pero no ser sionista, se puede ser israelí pero tal vez no se puede ser judío. Entonces es importante tener esa triada y saber por qué. El sionismo es sinónimo de expansionismo, del imperialismo. No puede haber un judío sionista que no sea expansionista. Entonces, precisamente, ese ha sido el grave problema del Estado de Israel, que
ha sido instaurado en un territorio que de vieja data ha sido de los árabes y lejos de estar ahí, como se lo dijo las Naciones Unidas, el sionismo, que es precisamente sinónimo de expansionismo, se ha expandido, se ha extendido y sin importarle nada. Es decir, es un expansionismo totalmente salvaje, sin importarle quiénes están ahí y con una idea de exterminio, porque no se trata de desplazar, no, se trata de aniquilar, de exterminar, porque algunos actores internacionales han sido expansionistas, pero no son exterminadores, no son genocidas. Entonces es importante, repito, tener en cuenta que para analizar la situación de hoy en día del conflicto Israel-Gaza, hay que tener en cuenta estos antecedentes históricos de por qué está Gaza ahí, de por qué está Israel ahí, que es sumamente importante para respondernos preguntas como la que dijo la compañera, que hay judíos que no son sionistas, claro, porque no son expansionistas. Los que están dirigiendo ahora el genocidio y la masacre son sionistas y expansionistas. Listo. Bueno, Muchas gracias. compañero. Bueno, gracias. Yo me llamo Esteban Fernández. Yo trabajo en un medio que se llama Izquierda Guerra. Y hay algunas cosas que, bueno, vi que estaba la actividad y bueno, me parece muy buena. Lo que todo es muy interesante. Como no puede llegar desde el inicio, entonces tampoco quiero, ¿verdad? Pero sí lo que he escuchado, digamos, me ha parecido súper bueno porque, no sé, a mí personalmente, digamos, creo que como que ha habido muchas discusiones aquí sobre el tema de Israel y de ver una discusión que se está en los términos que he escuchado, a mí me parece que es muy positivo, sobre todo viendo después de la votación de la Asamblea Legislativa, que es muy comprometedora, digamos, incluso para gente de izquierda. O sea, hay una discusión política, digamos, sobre eso. ¿Ya? Y, digamos, creo que por eso está muy bueno, digamos, que esté el espacio y por eso me parece muy bien, digamos, las cosas que he escuchado me han llamado mucho la atención. De contenido hay, no sé, no quisiera hablar de todo, pero por lo menos dos cosas. O sea, de contenido hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es esto que estabas diciendo vos, de que el sionismo es un movimiento político. Y yo pienso que eso es súper importante, porque eso también coloca la perspectiva de que ser solidario con la causa palestina es tener la capacidad de combatir el sionismo aquí, por ejemplo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, digamos, eso te da una perspectiva internacionalista de entrada, como contra esta idea de que Palestina está muy lejos, que en realidad eso está lejos en distancia geográfica, pero desde el punto de vista de relaciones geopolíticas, económicas, eso es otro plano. Ahí creo que alguien comentaba la importancia del Estado de Israel. Claro, el Estado de Israel es como ideológico para los gringos, o sea, es como, tienen esto, ¿verdad? Como ellos son derechos de gentes, entonces el TLC con el Estado de Israel, que se hicieron en el 86, sigue siendo desde el día de hoy la base de todos los TLCs que posteriormente negoció, digamos, que han negociado los Estados Unidos. Entonces, se da cuenta, digamos, de cómo es ese universo ideológico. Y partía, por ejemplo, de que hay, digamos, ya fragmentado, ¿no? Palestina y todo, pero que ahí van a ver zonas francas, cosas de eso. Entonces, es como bien interesante desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, bueno, compartir, digamos, el sionismo como estructuralmente, digamos, es muy bueno, muy positivo y plantear tareas concretas para nosotros. Eso políticamente también creo que es bien significativo. Luego lo otro, nada más, una cosa que a mí por lo menos me llama la atención y pues escuché comentarios sobre eso, como que estamos en un momento bien raro, ¿verdad? Porque, digamos, los Estados Unidos sobre Medio Oriente hacen una cosa muy rara, porque por un lado, digamos, sostienen una monarquía, casi que la crean, o sea, desde 30 es como que crearon la monarquía saudita, porque es o sea, pensar que ahí estaba, ese ni de cerca estaba ahí desde el puro inicio de los tiempos, o sea, eso es un invento gringo, o sea, no hay como mucho para dónde hacerle, ¿verdad? Y esta idea de que esa democracia que tiene en Israel es democracia, o sea, entonces, bueno, sí, es democracia que no es, o sea, entonces es complicado. Al mismo tiempo, digamos, los ejercicios de intentar construir democracias ficticias, ya con esto cierto, democracias ficticias, por ejemplo, en Irak, o en Siria, o en Libia, y en Afganistán, eso no funcionó. Entonces ahí hay una discusión sobre el régimen político y el futuro, digamos, me parece que, como algo así como el futuro del capitalismo sobre el problema del régimen político.
que estas sociedades no fueron a democracias así. Entonces, bueno, un problema. Bien. Gracias. Me pidió la palabra Carlos. Pero Manuel no ha hablado. Sí, está bien. Pero ¿Qué habla también? sí, después Manuel, no, yo creo que hay tiempo suficiente. Manuel, a mí me gustaría pedir la palabra si alguien más no la quiere pedir antes. ¿Quién? Álvaro. Manuel, Álvaro, para hacer la lista antes de interrumpir. Juan, voy a pedirla yo. ¿Alguien más? No. Voy a pedirle. Listo. Entonces, Carlos. No, Manuel. Empezamos. Bueno, no importa. Manuel, entonces. Vale, puedes correr la cámara. Se llama Carlos Manuel. No sé si me han leído. En estos días Biden tomó sanciones contra el régimen de Netanyahu indirectamente por las provocaciones, supuestamente es contra los colonos por las provocaciones en Cisjordania, que hay una matanza a una escala más pequeña, pero hay una matanza de palestinos y destrucción de calles, salidas de calles con los bulldozers del ejército israelí, donde hubo alguna pelea o alguna balacera o algo. Nosotros hemos caracterizado que los gringos que han sido incondicionales con Israel están presionando a Netanyahu indirectamente para una pseudo negociación, porque en realidad la dinámica del conflicto se puede ir de las manos. Lo de los hutíes los ha golpeado económicamente mucho. Bueno. El 85% del comercio mundial está dando la vuelta al Cabo Buena Esperanza, dándole la vuelta a África. Eso tiene que terminar elevando fletes. Y bueno, hay dinámica a mayor confrontación con Irán, con Siria. Israel aprovecha para tratar de tirarlos a la guerra, a la salida. Entonces, es decir, está Gaza, pero se ha entremezclado con un marco de tensión regional más grande con Irán. En ese marco puede estallar una guerra con Irán. Y ahí, digamos, se hace más difícil de manejar la situación para los gringos. Hay estados que se pueden ir en la colada, países que están pegados con mocos, como Irak, después de la intervención yanqui, después de que tumbaron a Hussein, el mismo Jordania, y la dinámica en Siria y Líbano. Pero bueno, el punto es ese, que pareciera, es decir, no se está hablando de que aplastan rápido. Ya. ¿Puede cerrar la idea? No se está hablando, los sionistas no hablan de aplastar rápido a Hamas. Entonces eso da margen para que el conflicto se complique, aumente la tensión en Israel, incluso que Israel se pueda deslizar a una crisis económica y se multipliquen los choques y hasta un choque directo Israel, Estados Unidos con Irán se venga. Bueno, eso porque hay que ponerle un poco de atención, se está tejiendo ese marco regional, y en ese marco regional nosotros ahora podemos intervenir sobre eso. Me dan los 3 minutillos de la segunda ronda de una vez. En ese marco hay que ubicar la resolución de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la última,
que yo no le veo mucha preocupación humanitaria contra la masacre. En realidad se ubica, es una denuncia suave a Israel, en el marco de la resolución pendeja de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una denuncia con Israel y pareciera que entra en la política de Biden de presionar a Israel. Hasta Feinza entró ahí, hasta Feinza. Listo, ¿no? Siempre de alguna manera capitulándole. Fue agenciada por el Frente Amplio, ojo. El Frente Amplio la redactó y siempre le capitula al sionismo. Es decir, el Frente Amplio le exige, así como cuando culpó a Hamas de la cosa del 7 de octubre, del ataque, y lo denunció como organización terrorista, ideología humanitaria, pacifista, pequeño burguesa, a tono con la ideología del imperialismo. El Frente Amplio en esta última resolución disque humanitaria le exige a Hamas que entregue los prisioneros, y si Hamas entrega a los prisioneros va la ofensiva final contra Hamas, que están anunciando que viene el ataque a Rafah, donde están todos los refugiados palestinos, la frontera con Egipto concentrados. Entonces es de un pacifismo pequeño burgués que cae a tono con la posición de Biden. Y en ese sentido, pues yo creo que eso termino 30 segundos. Yo creo que en ese sentido, más allá de que hay dos comités con dos caudillos que no se soportan, que dividen la solidaridad, también pues el que no hay una posición, que se levanten esas posiciones de pacifistas, de condena al terrorismo de Hamas, tampoco, porque eso ha tenido cola, los consejos universitarios, mucha gente se ha pronunciado así, también eso impide como que ha impedido que sea una solidaridad de masas en este país, como hay en Europa y en otros contextos de la América Latina, por no decir del Medio Oriente. Listo. Pueden eliminarme la segunda. Carlos. Sí, otra vez retomando lo que decía, rápidamente hay una gran fractura en el capitalismo mundial y en la globalización. El capitalismo se está reordenando a escala planetaria. Rusia y China están haciendo eso. Y en todas las regiones, Asia, África, etcétera, etcétera, estallan conflictos locales, pero que de una u otra manera están vinculados a esa reorganización. Lo que decía la compañera, o lo que plantea la compañera, es muy interesante sobre Hamas y sobre su origen. Algunos analistas indican que Hamas es una organización que estuvo vinculada en algún momento a los servicios y el Mossad. Bueno, hay otros que lo vinculan a la hermandad musulmana, ¿verdad? Lo cual a su vez entonces plantearía conflictos muy fuertes con Egipto y Arabia Saudita. Y hay otros que indican que Hamas ya replanteó, digamos, su línea política y su enfoque ya es muy distinto. Lo que hizo Hamas fue algo realmente impresionante, a un precio altísimo para el pueblo palestino, sin lugar a dudas. Pero bueno, el ejército israelí algunos dicen que sí sabían, otros que no, pero en todo caso el desarrollo del conflicto en el terreno propiamente tal ha mostrado todas las debilidades del ejército israelí, pero absolutamente todas. La falta de preparación incluso de sus unidades más de élite, o más bien podemos plantearlo de otra manera, el salto cualitativo que dieron los combatientes de Hamas. Esa es una cosa. Lo otro es que Netanyahu plantea este conflicto como un conflicto eterno y no hay conflictos eternos posibles.
¿verdad? El desgaste que está sufriendo Israel, la solidaridad de otros, bueno, de Yemen, de Hezbollah, del mismo Irán, de los grupos que están en Irak, está abriéndole a Israel un montón de frentes, y aquí se plantea al menos una guerra de desgaste cuyo fin, digamos, todavía no se visualiza, pero que sin lugar a dudas va a tener un costo extraordinario para Israel. Un sionista decía, lo mejor que podemos hacer es, y yo le aconsejo a la gente, irnos a Israel. Yo creo que hay algunos sectores que visualizan la posibilidad del desdoblamiento de Israel en unos cuantos años más. Gracias, Carlos. Ok, después de Carlos tiene la palabra Álvaro. Bueno, un poco recordar que el Medio Oriente no es solamente Israel y Gaza, ¿verdad? Que el Medio Oriente es una zona político-económica, digamos, donde hay conceptos de otro tipo que la definen, digamos, en términos geográficos, en términos políticos, en términos militares, en términos religiosos, etc. Es una zona un poco indefinida, ¿verdad? Que alguna gente la extiende hasta Afganistán y en África, el norte de África, hasta Libia y Sudán, otros países africanos. Pero en fin, el tema es que el Medio Oriente es una zona en general de muchísimo interés estratégico para Occidente, porque es una zona en donde hay inmensas riquezas naturales, sobre todo petróleo y gas. Pero también es una zona estratégica porque por ahí pasaba la famosa ruta de la seda en los tiempos de Marco Polo, ¿verdad? Y que permitía el comercio con el lejano oriente. Y actualmente, en virtud de que las líneas navieras de todo el mundo están en manos de Occidente, ¿verdad? Hapag-Lloyd, Maersk, entonces son holandesas, alemanas, en fin. Y los chinos no tienen una línea naviera. Y cuando quieren construir sus propias líneas, estas líneas se lo prohíben porque tienen su legislación ya a nivel internacional que decide cuáles son las rutas que deben surcar los barcos, etcétera, en todo el mundo. Entonces usaron, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace poco la crisis de los contenedores, la famosa crisis de los contenedores, para golpear a China, que estaba metiéndose en los mercados de Occidente y de América Latina. Y los chinos no podían simplemente construir barcos y construir contenedores, que podían haberlo hecho, porque la legislación internacional se los prohíbe, ¿verdad? Porque ya esas rutas ya tienen dueño. Entonces los chinos estaban tratando de rescatar la antigua ruta de la seda, construyendo unas líneas férreas que iban a venir ahí atravesando todo China, parte del norte de la India, y caían ahí por Irán y todo eso, a caer al Mediterráneo, justamente ahí en Israel. Pasando por Irán, pasando por Irak, pasando por el Golfo Pérsico, por ahí. Esa zona, digamos, no es una zona muy fértil, ¿verdad? Pero bueno, en términos económicos podría desarrollarse mucho con el paso de la ruta de la seda por ahí, que sería una línea de ferrocarril como de 8 días para allá y 8 días para acá, donde pasarían trenes de cientos de vagones, ¿verdad? Entonces sigue siendo el Oriente Medio una zona de interés estratégico. No, pues, pero puedes cerrar la idea si quieres. Es que es un poco largo porque prefiero que si hay otra ronda. La idea es ser lo más libre posible la conversación, pero eso es como que. Bueno, ok. Por Entonces, eso, pues, a lo voy que a tratar de resumir. Entonces, el asunto es que Oriente Medio no es solamente el problema de Gaza, ¿verdad? Sino que hay intereses económicos globales muy grandes ahí en esa zona, aparte de las materias primas, el tema de la ruta de la seda, etc. Entonces, por eso es que las potencias emergentes
empiezan a abrir frentes en estas zonas, un poco para contrarrestar las acciones militares de Occidente a través de Ucrania, ¿verdad? A través entonces, ahí es donde uno empieza a entender por qué en África, Níger, Burkina Faso y esos otros países se liberan de las colonias de Francia y todo eso y no pasa nada. Y montan gobiernos independientes y toda la cosa. Y uno dice, bueno, ¿por qué Francia no aplastó la revolución en Níger o en Burkina Faso? Simplemente porque no tienen la capacidad militar ni económica para hacerlo, ¿verdad? Porque se han desgastado en su guerra contra Rusia a través de Ucrania. Pero aparte de eso, todavía se les puede golpear aún más en la parte económica, que es donde se está golpeando a Occidente fundamentalmente, porque la liberación de estos países de África es negarles uranio y negarles la energía de la que depende toda la industria de Francia. Y el gas de Rusia le niega afecta la industria en Alemania y otros países que son potencias en Europa. Y si a eso le agregamos que los yemeníes están interrumpiendo el paso de los barcos que traen petróleo a través del estrecho de Al-Madar, o así se llama, en el Mar Rojo, o que amenazan con interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz, ya eso es grave para Occidente. Y entonces por eso los gringos están atacando Irak y están atacando otros lados, tratando de amedrentar, pero con la vaina vacía, porque no tienen el poder para hacerlo, para aplastar esos intentos. Menos aún cuando los hutíes están amenazando que si los gringos siguen atacando de esa forma que lo están haciendo, van a romper los cables de telecomunicaciones que pasan por el Mar Rojo. Y ahí sí es cierto que colapsa el mundo. Todas las transacciones financieras, todas las comunicaciones, todo el internet se cae, todo va a colapsar si los hutíes hacen eso. Entonces, uno puede ver que en realidad Oriente Medio tiene una importancia militar, estratégica y económica para Occidente, claro, de enormes proporciones, y que Occidente no está en capacidad de sostenerlo. Entonces, por eso quería hacer estas anotaciones, porque resulta que la jefe, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá, ahora está muy activa visitando Ecuador. Ya se aprobaron unas leyes en Ecuador para que el ejército y la marina de los Estados Unidos puedan entrar cuando les dé la gana, y sin realizar ningún tipo de gestión aduanera ni ningún tipo de trámite migratorio, hacer lo que les dé la gana, disque operaciones en contra del narcotráfico, disque operaciones de ayuda y de capacitación a las fuerzas del orden en Ecuador. Y ya también fueron ayer, estuvo como 3 días en Uruguay, ¿verdad? La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿cómo que se llama? Laura Richardson, y ejerciendo presión sobre el gobierno y las autoridades de Uruguay, porque resulta que el principal socio comercial de Uruguay, de Argentina y de Chile es China. Y China les ofreció lanchas patrulleras y toda la cosa, y Estados Unidos les obligó a rechazar ese ofrecimiento, con el cuento de que ellos les iban a dar ayuda para esto, para aquello, para lo otro. Pero también declarando al mismo tiempo que para Estados Unidos tiene interés el triángulo Argentina, Chile, Ecuador, porque ahí hay droga. Bueno, en primer lugar droga, pero también hay cobre, hay litio, hay petróleo y hay oro. Y resulta que eso está en lo que ellos han considerado siempre el patio trasero propio, ¿verdad? Entonces, ante la situación tan negativa que se les presenta en Oriente Medio, en donde tienen alguna influencia, y ante la imposibilidad de incursionar en Euroasia, lo que les queda es volver los ojos hacia América Latina. Entonces, esto es para que nosotros entendamos qué consecuencias tiene para nosotros como latinoamericanos la situación geopolítica en Oriente Medio y en Europa en relación con los Estados Unidos y Occidente, ¿verdad? Y eso porque yo creo que este conversatorio pues, no debería ser simplemente para que estemos todos claros y ya, sino para que entendamos que aquí hay consecuencias
para todos los países latinoamericanos, que nosotros deberíamos hacer algo. Por lo menos dejar sembrar la espinita de que aquí hay que hacer algo porque esto nos afecta. Listo. Muchas gracias, Juan, tal vez, bueno, son las 6 y qué. 6 y 10. Como para no ser tampoco tan exageradamente largo, ¿verdad? Unos 20 minutos. Tal vez. 6 y 30. 6 y 30 de ronda. Sí, 6 y 30. ¿Están de acuerdo? Para también nos dé chance como de hacer algún cierre y conversar algunas cositas. Ok, bueno, no está de más decir que de parte de nuestro colectivo les agradecemos a todos y toda la presencia. Yo siento que, bueno, por lo menos de mi parte ha estado bastante esclarecedor y productivo, ¿verdad? Lo que cada compañero y compañera ha aportado. Yo quería como un poco como referirme a lo que plantea el compañero Esteban y pegar un poco con lo que dice Manuel y también con lo que dice Álvaro, ¿verdad? De varias ideas ahí, ¿verdad? O sea, el sionismo es básicamente un movimiento político que tiene, digamos, repercusión en toda la política mundial, fundamentalmente porque hay una gran alianza entre los grandes magnates del imperialismo norteamericano y lo que se llama la banca judía, ¿verdad? ¿Cierto? Desde un primer momento. Entonces, el sionismo es, digamos, una forma despiadada de capitalismo, ¿verdad? O sea, es una forma de fascismo. Tanto así que es muy importante entender que el sionismo siempre vendió la idea a los grandes imperios de la época de que iba a ser el guardián de sus intereses en Medio Oriente. Primero se lo vendió al Imperio Otomano, ¿cierto? Después se lo vendió al mismo Tercer Reich, la idea de desplazar a los judíos para llevarlos. O sea, por ejemplo, hay antecedentes y muchísima bibliografía y fuentes donde rabinos en campos de concentración escriben a la sociedad sionista de los Estados Unidos: nos están matando, están haciendo jabón de nosotros, mándenos ayuda de alguna u otra manera, y reciben el silencio más absoluto de los sionistas, porque si a alguien le ha servido el holocausto de los nazis contra la población judía y contra montones, los gitanos, los comunistas, los socialistas, los homosexuales, fue al sionismo para victimizarse, ¿cierto? O sea, sionismo y Tercer Reich tuvieron una alianza histórica, ¿cierto? Por montones de tiempo también se habló de que Israel iba a ser montada en la Patagonia, ¿cierto? Después en Madagascar. Parece que ya tienen un servil ahí de Milei, ¿verdad? Que está dispuesto a venderle la Patagonia. Sionismo como movimiento político, ¿verdad? Simple y sencillamente. Me parece a mí que es importante discutir varias cuestiones. O sea, el sionismo es un movimiento de Occidente, de lo más, digamos, de lo más putrefacto de lo que podemos llamar Occidente, ¿verdad? Hay que recordar como la introducción al libro Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, cuando Sartre dice: repudiemos esa Europa que glorifica al hombre mientras lo extermina en todas partes, ¿verdad? Eso es como el sionismo, ¿verdad? Se verborrea democrática, libertades y todo esto para ocultar su régimen de exterminio. También me quería como referir un poquito a lo que planteaba Marco de tipos de colonialismo. Es muy distinto el apartheid sudafricano porque ocupaba la mano de obra negra para la explotación, mientras que el sionismo lo que quiere es el exterminio total, no necesita mano de obra porque lo que ocupa es la expansión y las fronteras. Un toquecito nada más, así no se puede. Entonces, otra cosa importante de discutir, que tal vez es como lo que decía Manuel, no hay nada más cínico y cobarde que la teoría de los dos demonios, ¿verdad? ¿Cierto? Que utilizaron los militares argentinos, ¿verdad? Nosotros fuimos malos porque también los guerrilleros eran malos, ¿cierto? O sea, es incomparable y es incomparable medir la fuerza con la que un Estado puede exterminar a la resistencia de un pueblo, ¿verdad? Que necesita tomar las armas. Es importante también, y me gustaría como que aportáramos un poco también ahí, el pueblo palestino siempre ha tenido que utilizar la resistencia armada para dar a conocer el infierno en el que viven, porque inclusive el sionismo por mucho tiempo se vistió de movimiento de izquierda, ¿sí? Que habían movimientos europeos que hablaban de que el kibut y que toda esa carajada era una forma socialista, mientras utilizaban mano de obra esclava. Entonces, por mucho tiempo, los movimientos de resistencia árabes tuvieron que utilizar formas de violencia, ¿sí? Septiembre Negro, todo eso. Sobre si Hamas es una invención de la Mossad y Israel.
Israel siempre ha jugado, ¿verdad?, a varias bandas. ¿Qué sucede? Que para los años 80 lo que estaba creciendo muchísimo era el Frente Popular, ¿sí? El Frente Popular de Liberación de Palestina, que era verdaderamente una amenaza para Israel. ¿Por qué? Porque era un movimiento laico, era un movimiento democrático, que no hacía diferencias entre religiones, ¿sí?, que hablaba de la unidad del pueblo árabe, ¿sí?, que tenía que tomar en cuenta la población ocupada del Líbano, la devolución de los altos del Golán, del Sinaí, que todo el pueblo árabe, independientemente de sus religiones, debía unirse para atacar o para defenderse del sionismo. Entonces, el Frente Popular era verdaderamente una amenaza. ¿Qué hicieron? Financiaron estos movimientos de islamismo, pero como les pasó con Noriega, como les pasó con montones de estos, crean el Frankenstein y después se les sale de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que nosotros debemos tener un poquito de humildad y tener claro que el pueblo palestino tiene toda la libertad de escoger cuál es su dirección política y militar para resistir esta cuestión. No somos nadie para criticar cómo ellos, ¿verdad?, deciden cuál es el movimiento que está llevando a cabo la dirección. ¿Por qué? Porque es muy importante, tal vez, y con esto termino, que esto que estamos viviendo hoy es producto de la traición de la OLP, ¿cierto? Yasser Arafat, en los acuerdos de Oslo, legitimó la ocupación de Israel sobre Palestina y claudicó, ¿sí? Y sobre la claudicación de Arafat y de Al-Fatah se ha tenido que levantar Hamas, pero no solo Hamas está resistiendo, ¿sí? Hay movimientos como el Frente Popular, hay movimientos como la Yihad Islámica, ¿cierto? O sea, no es Hamas Israel esto, es un pueblo en armas resistiendo y bajo el apoyo de Hezbollah y Irán, que es lo que hay, ¿verdad? Gracias. Listo. Marco me pidió la palabra, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, porque me parece que ya, como parece Hernando, alguien más puede conversar, opinar, y después a mí me gustaría hacer una especie de cierre, como tomando algunas cosas de lo que se dijeron. Yo también soy una cosa muy pequeñita, un poco para reforzar lo que está diciendo Juan Diego, y es que el sionismo para victimizarse usa el antisemitismo, ¿verdad?, como una forma de decir que somos víctimas, ¿verdad? Sí. Pero el pueblo semita es otra cosa distinta, digamos. El pueblo semita eran los que vivían ahí en esa zona, y los sionistas eran eslavos conversos al judaísmo, que se convirtieron al judaísmo, pero gente de otra raza. Europeos totalmente. Sí. Europeos que no son semitas, ¿verdad? Entonces, pero otra cosa es que los palestinos siempre se han llevado bien con los judíos semitas. Okay. Bien. Marco. Sí, bueno, como para poner la flor en el ojal de lo que dijo Manuel y de lo que dijo Juan Diego, en cuanto a la posición que tiene el Estado costarricense propiamente a la representación de la Asamblea Legislativa, que sería la representación más popular que tenemos en nuestro sistema democrático. En resolución 26 a 22, los diputados resolvieron que darle un voto solamente para que, en cuanto a la confrontación Israel-Hamas o Hamas, solamente dijeron que cesaran los bombardeos, que se volviera al estado normal y que se aplicara nuevamente el derecho internacional de los derechos humanos, que, como yo dije al inicio, eso queda en el papel solamente. Pero aquí es importante lo que dijo Juan Diego. El pueblo, la humanidad, no puede permanecer neutral ante el genocidio. El genocidio hay que denunciarlo. El genocidio hay que aplicarle el derecho internacional de los derechos humanos. No podemos permanecer sin una intervención, al menos desde el punto de vista de un Estado democrático que se aprecia de protector de los derechos humanos. Creo que esa resolución de la Asamblea Legislativa nos quedó debiendo demasiado. Fue propuesta por la fracción de la Liberación Nacional, del FA, por don Óscar Izquierdo, pero creo yo, a mi consideración, es un plato de babas, porque no se dijo, no se tomó posición sobre ese genocidio. Y repito las palabras de Juan Diego: no se puede quedar neutral ante el genocidio, no se puede quedar neutral
ante la matazón o ante la matanza de niños, de mujeres y hospitales, de escuelas. Creo que nos quedó debiendo, ya sabemos por qué la Asamblea Legislativa nos quedó debiendo, es decir, fue neutral por razones que ya todos sabemos, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos conciencia y no somos neutral, tenemos una posición ante esa masacre indiscriminada que ha venido haciendo el sionismo expansivo. Listo, Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Una cosita. Sí. No, en realidad uno denuncia a Fishman como el sionista, como el representante de la burguesía sionista en Costa Rica. Pero en realidad Liberación Nacional siempre ha sido incondicional del sionismo a nivel internacional. Una trayectoria impresionante con el cura, ¿con qué tipo? El cura Núñez. Bueno, que hace parte al carácter anticomunista de Liberación Nacional del 48, que después lo fueron democratizando, ¿verdad? Para darle fuerza de nuevo al mito de la democracia costarricense. Perdonaron a Calderón primero y ya muy tardíamente perdonaron y hicieron benemérito de la patria a Manuel Mora, que al final de cuentas, digamos, no cuestionó el sistema capitalista en Costa Rica, Vanguardia Popular. Pero bueno, eso, digamos, no es exactamente Fishman, el sionismo en este país. Liberación Nacional tiene mucha trayectoria, sí, incluso de ligaciones familiares. Recuerden la mujer de Mon, Bueno, me pareciera que el FA también, porque fue por iniciativa del Partido de Liberación Nacional, por Óscar Izquierdo y por el FA, que se dio esa resolución. Los que se dicen comunistas, de izquierda. Sí. No, yo es comunista, no soy eso. Izquierda No sé, democrática. lo dejo ahí. Herederos del viejo PC. Pero bueno, yo diría que el punto central es que todos nos preocupemos cómo participamos en la solidaridad y cómo salen acciones que sean como más, que permitan incorporar gente. Sí, a mí me gustaría... Un comité se contenta en ser algunos grupos de izquierda, el otro comité se contenta con jalar a la gente democrática, y ya hasta ahí llegó la cosa. Manuel, a mí me gustaría hacer un cierre más que va en ese sentido también. Bueno, dos partecitas. El primero, tratando de hacer como una línea de todo lo que se dijo, que se dijo muchas cosas. Creo que es importante entender que la situación de Medio Oriente es una situación que se enmarca en una característica de una geopolítica de lucha de intereses que tiene que ver con nuevos acomodos en los bloques de poder dentro del capitalismo internacional, el imperialismo internacional. Se enmarca en esta guerra velada hasta el momento entre China y los Estados Unidos. El Medio Oriente está en medio no solo geográficamente, sino desde el punto de vista de una serie de relaciones económicas y políticas entre los intereses de China, en segundo lugar de Rusia, y del bloque occidental dirigido por Estados Unidos y la Unión Europea, encabezada por Alemania, y la OTAN como expresión militar. Desde ese punto de vista, la situación de Palestina me parece que se convierte en un núcleo que expresa como ningún otro en este momento la lucha descarnada del imperialismo internacional por sostener sus intereses y su hegemonía a costa de el dolor, la destrucción, la violencia, la matanza. También me parece importante, de lo que se conversó acá, tener claro el sionismo como movimiento político y las relaciones que tiene el sionismo como expresión política, económica y militar en el mundo. En el caso de Costa Rica, para mí es clarísimo. Creo que se queda corto, Manuel,
a la hora de hablar de liberación nacional, porque el sionismo en este país tiene vinculaciones que van a todo nivel. Yo trabajo en el MEP, soy educador de estudios sociales, y una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo el sionismo en este país se ha logrado meter a través del currículum educativo, tanto en las universidades como en secundaria, a través de las estrategias más miserables. Por ejemplo, ¿cuántos compañeros míos de estudios sociales se han ido a ganar bequitas a Israel? Han ido gratis ahí, vienen de Israel y ya no le dicen, en el contenido de 10º año que se trabaja historia, ya no le dicen holocausto, vienen a hablar a los chiquillos del Shoah, un término teológico, de uno de los tantos términos teológicos que utilizan los sionistas para entremezclar historia con religión y hacer ese arroz con mango con el que le explican a la gente la historia de su propia existencia. Hace unos años estuve trabajando en un colegio privado que tenía la costumbre de llevar a los 10º a la sinagoga sionista de Romser todos los años, y por desgracia tuve que ir ese año que trabajé ahí. Y es interesantísimo ver, no sé los que han podido alguna vez entrar, los nombres de las placas de los fundadores de esa cochinada, y son Lieberman, Teitelbaum, Brunner, Troner, todos los apellidos de la gran burguesía de este país, que son a final de cuentas los que desde abajo de la política mueven los hilos, o muchos de los hilos de la economía y de la política costarricense. No es casual que en la Asamblea Legislativa existan estos chorros de babas, más bien, con nada Costa Rica se declara a favor del Estado de Israel en todos los sentidos, ¿verdad? Más bien eso es lo que más bien ellos quisieran. Entonces, en ese sentido es importante. Y después, algo que se dijo por acá, creo que Esteban, bueno, también lo comentaron Juan y otros, la importancia de hacer algo desde acá. Es decir, para mí, el posicionamiento político en favor del pueblo palestino y por la defensa del pueblo palestino no solamente es una cuestión sentimental de que pobrecitos los chiquitos que se mueren, que eso es algo muy humano que todos podemos sentir, yo mismo lo siento, pero que también tiene que ver con la importancia que reviste Palestina en el parteaguas de donde me ubico respecto a una posición política mundial, que es la de un imperialismo que está a favor de llevar adelante su proyecto y su agenda a costa de la vida de la humanidad, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y el otro sector que seríamos los que nos negamos a que ese sea el único modelo posible de geopolítica y de vida política en el mundo, y que creemos que tiene que haber una resistencia para poder construir formas más democráticas, más humanas y más solidarias de vida. En ese sentido, lo que decía Manuel de la importancia de hacer cosas concretas, bueno, nosotros como colectivo político Carmen Lira promovemos este espacio no en el vacío, sino porque nos parece central hacer discusión, hacer análisis para poder llevar adelante políticas que nos permitan tomar posiciones sobre el mundo y sobre también nuestra realidad nacional. Estar con Palestina y movilizar en favor de la defensa del pueblo palestino por su existencia es también, de alguna u otra manera, hilar hacia estar también en favor de la defensa de aquel campesino en cualquier lugar de nuestro país que está en contra de un modelo económico hegemónico que le destruye sus posibilidades y sus medios de vida frente a grandes corporaciones, muchas de ellas judías, israelíes, no le llamamos judías, israelíes, que son vendedoras de productos agroquímicos, que son aliadas de los gringos en la gran plantación, en el monocultivo, y así podemos hablar, por ejemplo, del mercado de las armas. ¿Cuántas armas le ha vendido Israel a Colombia? ¿Y cuántas de esas armas han terminado en manos de los muchachos que se están matando ahorita en Punta Arenas, en San Felipe de la Abuelita, o en cualquier otro lugar de este país? ¿Cuántos torturadores? ¿Cuántos torturadores han sido entrenados por el Mossad? Por ejemplo. A mí una cosa que me impresionó muchísimo, hace unos años vino, en alguno de los puntos álgidos de este conflicto, hace unos años, no recuerdo exactamente cuál, en la UCR se hizo en sociales, en el edificio de sociales, un conversatorio donde llegó el embajador de Francia y el embajador de Israel. Y me acuerdo que estaba en vida el señor Abdul Fattah, estaba hablando,
él llegó a escuchar, igual que muchos de nosotros, y Abdel Fattah pidió la palabra, habló, y inmediatamente se le colocaron atrás 2 gorilas del Mossad. Y me acuerdo como hoy de verlo tan bravo: aquí no me puedes matar como me matarás en Palestina, perro, porque esto no es Gaza. Que en Costa Rica el Mossad se mueva con plena libertad, que se utilicen los recursos públicos de este país para financiar las alianzas entre la fuerza pública y el Mossad, es cuando menos vergonzoso. Entonces, bueno, a modo de síntesis, el objetivo creo que de nuestra organización con esto es, por aparte de abrir un espacio de discusión, coordinar, que pudiéramos ojalá seguirnos viendo para discutir cosas y organizar cosas, que creo que será muy valioso en lo que pudiera ser un pequeño aporte por la lucha, por la vida y por la defensa de la existencia del pueblo palestino, que está claramente en miras de un Estado que lo quiere destruir, que es el genocidio probablemente más grande del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos una buena noticia como para festejar. ¿Cuál? Le ganamos el primer round a Milei.